Problema con triángulos rectángulos. Son situaciones problemáticas, contadas en lenguaje coloquial o narrado. Una narración donde te cuentan un problema, pero no te lo dibujan. Vos tenés que dibujar dónde están las dimensiones de datos, cuál es la incógnita, cuáles son los ángulos involucrados y demás, y resolverlo. En estos casos no se pide resolver todo el triángulo, o sea, sacar todos los ángulos y todos los lados, no, pero solamente hay que reconocer qué te piden y calcularlo. Con respecto a esto, solamente quiero hacer énfasis en dos cuestiones bien importantes, que son el ángulo de elevación y el ángulo de depresión, que son cosas que hay que saber interpretar. Cuando me dicen ángulo de elevación, se toma en cuenta la posición del observador, siempre. Acá en este caso hay un observador mirando la cúspide de un edificio, del Empire State en Estados Unidos, por ejemplo, que parece ser ese edificio. Entonces, el observador está mirando la parte superior, bajo un ángulo de elevación de, y bueno, vos tenés que saber que ese ángulo que está mostrado ahí, entre la horizontal, donde están los ojos del observador, acá están en el suelo, obviamente que los ojos del observador no están en el suelo, pero dadas las alturas involucradas se puede tomar, a menos que te digan, no, el observador mide 1,50 m, pero en general se toma el suelo como el observador, si está en el suelo el observador. Entonces, se mira bajo un ángulo de elevación de 30 grados, eso que lo ven ahí. Bueno, desde la horizontal, donde se halla el observador, para arriba es elevación. Guarda, porque hay muchos que lo ponen acá el ángulo. No, pará. O sea, esto apréndanselo. O sea, no te lo van a aclarar. Si te dice el observador mira con un ángulo de elevación, no te van a aclarar a dónde está el ángulo, porque acá no te dan el dibujo. Esto no te lo dan. Lo tenés que dibujar vos. Entonces, si te dicen ángulo de elevación, acuérdense, desde la horizontal, donde se hallan los ojos del observador, esté en el suelo o esté a una cierta altura, porque a veces el observador no está en el suelo, está a una cierta altura, no importa. Desde la horizontal a donde está el observador, para arriba, elevación, como es obvio, ¿o no? Desde la horizontal, donde están los ojos del observador, para abajo, depresión. Ángulo de elevación, ángulo de depresión. Veamos este ejemplo de ángulo de depresión. Voy ahora al ángulo de depresión. Esto lo explico, después viene la hora de hacer los ejercicios y lo hacen mal los alumnos. Y eso que lo explico y le pongo el dibujo y todo. Acá dice, desde lo alto de un faro se observa un barco bajo un ángulo de depresión de 30 grados. Y punto suspensivo y seguirá el enunciado. Bueno, acá está el observador, arriba del faro, que está cerca de la costa el faro siempre, ¿cierto? Es para ver los barcos que se acercan a un puerto o lo que sea. Bueno, a partir de donde está el observador, una horizontal de referencia. De allí para abajo es depresión. Para abajo, depresión, como es obvio. De arriba, elevación. No van a marcar acá, porque no es ahí, ¿o no? Los 30 grados. ¿Se ubican? A menos que te diga, forma, no sé, ¿viste? Con la vertical un ángulo de tanto. Bueno, o la visual forma con la vertical, pero si te dice ángulo de elevación o de depresión, es lo que acabo de mostrar recién. Elevación y depresión. Por supuesto que si el hombre que está acá en el barco mira al faro, como son alterno interno entre paralelas, estos dos va a ser igual al ángulo de elevación con la que un hombre en el barco mira al faro. Pero bueno, en este momento me están hablando del observador que está en el faro. Entonces es como les cuento yo. Es como si dijéramos ángulo positivo orientado, no, pero es para arriba, ¿no? Porque está orientado a antihorario, horario. Para arriba elevación, para abajo depresión. No lo vinculemos mucho con el ángulo negativo, aunque sí, creo que cabe por ahí considerar esto como si dijéramos menos 30, pero ustedes no le ponen menos 30, le pone el ángulo ahí. Bueno, eso hay que saberlo. Y bueno, y lo demás, acá te saqué un ejercicio súper fácil, elemental, básico, que es, por ejemplo, el siguiente, un problema básico, pero ahora lo dejo que hagan ustedes los problemas. Este es el texto, no te dan el dibujo. Te dicen, allá a la altura de un edificio, si proyecta una sombra de 35 metros, cuando el sol se eleva 60 grados sobre el horizonte. Bueno, entonces ahí tenés que dibujar. Esta sería la sombra, esa es la sombra que proyecta. Obviamente es sobre el suelo. No falta el alumno que diga, no, la sombra es esta. ¿Cómo va a ser esa la sombra? O sea, esa es una línea imaginaria que separa la zona iluminada, que sería esta zona de acá, con la zona bajo sombra, que es esta, ¿o no? O sea, no tiene sentido. O sea, un poco de sentido común tienen que tener los alumnos, ¿no? Entonces la sombra no te lo tienen que aclarar. La sombra la medí sobre el pavimento, en el asfalto, medí la sombra, ¿no?
no en esa línea imaginaria que separa la zona de sol con la zona de sombra, que es tan inaccesible como el edificio, o más, porque todavía es más largo. Si pudiera medir esa longitud, te agarro una cinta métrica y te mido el edificio de punta a punta más corto, no tiene sentido. Bueno, entonces, proyecta una sombra de 35 metros, ahí está la sombra de 35 metros. Cuando el sol se eleva a 60 grados, bueno, este es el ángulo de elevación del sol. El sol está, por supuesto, muy lejos, muy lejos, pero estará por acá el sol. De manera tal que la visual, si el sol, bueno, los rayos del sol, ustedes ya saben, se supone que van en línea recta, bueno, más arriba estaba el sol, que van en línea recta, y bueno, ahí está la zona, la elevación del sol sobre el horizonte. No lo dice, lo dice, sobre el horizonte. Más dato imposible, ¿o no? Con respecto al horizonte, horizontal, ¿no? Todas esas cosas son obvias, pero a veces a los alumnos les cuesta. Entonces, ¿ahí qué haces? Simplemente dibujás, sí, fundamental, saber dibujar la situación planteada. Por ahora vamos a empezar con triángulos, rectángulos, ¿no? Y enseguida vamos a hacer otras posibilidades. Y bueno, y resolver lo que te piden, la altura del edificio. Allá en la altura del edificio, X, le llamo. Bueno, es el cateto opuesto en este triángulo rectángulo que hay acá. Y 60 grados es un ángulo, ¿o no? Entonces, tangente, ¿por qué tangente? Porque quiero sacar la altura, que es el cateto opuesto, y conozco el cateto adyacente, que es al ángulo de 60 grados, que es la sombra, de 35 metros. Entonces hago tangente de 60 grados es igual a cateto opuesto X sobre 35 metros, y de ahí despejo. El 35 metros pasa multiplicando a tangente 60, calculadora, y sale. Y ahí tengo la altura del edificio.